Vamos a empezar con la primera sesión, que es la de formato de debate. Esta sesión de formato de debate contiene lo siguiente, ¿sí? Vamos a hablar sobre el formato. El formato se llama WSDC, World School Debate Championship en inglés, o en castellano, el formato del Mundial Escolar de Colegios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un mundial de debate escolar, y este debate mundial de debate escolar, que se hace en inglés, ya se hace todos los años, ¿no? Y ese campeonato mundial de debate usa este formato que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, básicamente vamos a explicar cómo funciona este formato, qué es lo que hace, ¿no? Después vamos a hablar también dentro de ese formato los roles que cada debatiente cumple, porque es un formato en donde se enfrentan equipos de 3 personas, ¿no? ¿Qué función cumple cada persona? Y es básicamente, hay que ver que el debate aquí es como un deporte, no es como el fútbol, es como el vóley, ¿no? En el fútbol, por ejemplo, hay una persona que hace de arquero, hay personas que hacen de defensa, mediocampistas, atacantes, ¿no? No todos hacen lo mismo, ¿no? Pero todos cumplen un mismo objetivo. Igual pasa con el vóley, ¿no? En el vóley hay una persona que defiende, hay otras personas que atacan, hay otras personas que recepcionan, etcétera, ¿no? Entonces, hay roles para eso, y como este formato se entiende como una competencia, como un deporte, tiene esos roles que cumplir, ¿no? Luego vamos a hablar de la estructura de la moción. Previo a eso vamos a ver qué tipos de emociones, qué es una moción, dicho sea de paso, y los tipos de emociones que vamos a ver. Y por último, como práctica, vamos a ver la construcción de un caso. ¿Por qué? Porque es como si fuera también un juicio, pues en donde yo presento un caso y digo qué es lo que quiero demostrar en este debate, ¿no? Entonces vamos a ver todo eso, ¿no? Bien. Primero que nada quería empezar con esto, ¿sí? Esto de acá, algunas personas del colegio que han estado alguna vez en algún taller ya lo han visto, pero sería bueno un poco retomarlo, ¿sí? Esta es una actividad. Acá quisiera que puedan levantar la mano o de repente escribir para poder interpretar esto. Y con esto podemos entender cómo funciona el debate. Esta es una... ¿cómo se llama? Es un párrafo, ¿ya?, de una información que a nosotros nos cuentan, que a nosotras nos cuentan desde la primaria, ¿no? Todas las personas conocen la historia de Cristóbal Colón, ¿no? Y acá hay una breve descripción de él, ¿no? Dice: Cristóbal Colón fue un navegante genovés que zarpó, o sea, que salió del puerto de Palos de España, así se llama el puerto de España, puerto de Palos, al mando de 3 carabelas, para descubrir un nuevo continente llamado América, convirtiéndose en el primer europeo en llegar a estas tierras el 12 de octubre de 1492. Esa historia creo que todas las personas acá presentes la conocen, ¿no? O por lo menos han escuchado sobre ella. La historia de Cristóbal Colón, 3 carabelas, llegó acá un 12 de octubre. Bien, el ejercicio acá dice pues que existen 6 datos solamente en estas 4 líneas que son errados o no son ciertos, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, alguien tiene alguna idea de cuál puede ser un dato errado o puede ser equivocado o falso, levante la mano, puede escribirlo. Estamos dispuestos a escucharles. ¿Cuál creen que es un dato errado? Ahí está Ariana Centeno. Cuéntame, ¿cuál crees que es un dato errado? Para poder anotarlo. Para mí un dato errado sería el 12 de octubre de 1492. Ya, ¿por qué crees que este dato no está bien? Aparte, tampoco era un navegante genovés. Para mí el 12 de octubre no es correcto, ya que a mí no me han enseñado en otra fecha. Están en otra fecha. Pero creo que sí hay un consenso de que es un 12 de octubre. Podríamos ponerlo en duda, ¿sí? Que sea... Pero tampoco es un navegante genovés, es italiano. Ya, ahí hay una cuestión, ¿no? Porque Génova queda en Italia, ¿no? O sea, podría ser, es como decir, una persona de Piura es peruano, ¿no? O una persona de Bogotá es colombiano. A ver, Bianca, cuéntame.
Dice que fue el primer europeo en llegar a las tierras americanas, pero fueron los vikingos. Ah, ese es un buen dato. Ya. El primer europeo no fue Cristóbal Colón, fueron los vikingos. Ya. ¿Sabes exactamente qué vikingo fue? ¿No? Ya, creo que se llamaba Leif Erikson. Ya, y tenía no sé. un papá que se llamaba Erik el Rojo, ¿no? Los vikingos que llegaron acá. Sí, pues ellos llegaron más o menos como por el año 1000, ¿no? Y no en 1492. Ya, eso por ejemplo sí se puede verificar, ¿no? Creo que está Angeli y después Stefan dice, no fue para descubrir América. Ah, claro, también es cierto, eso es lo que dice Stefan, sí. No fue para descubrir América, sino fue para ir al Asia. Eso es lo que él dijo, voy a no dijo, salgo de aquí y me voy a América, ¿no? Dijo, yo voy al Asia y se chocó con América. Ya, pero es algo que no es cierto, ¿no? Bien, no sé si Angeli quieres aportar algo o solamente se te quedó tu mano levantada. Justo de eso quería abarcar, es decir, él no viajó a América, o sea, no viajó con el propósito de descubrir el continente americano, sino para descubrir nuevas rutas comerciales. Ese era el propósito de su viaje. Claro, eso es cierto, ¿no? Ahora, lo del 12 de octubre, incluso podemos ponerlo en duda, ¿no? ¿Por qué? Porque para 1492 el calendario no era el mismo. Habían como 10 días de atraso. Porque en 1400 más o menos se hizo el calendario que nosotros conocemos, que es el calendario gregoriano, pero para ese tiempo no habían contabilizado los años bisiestos. Entonces, los años bisiestos es un año más. Nosotros decimos que el año tiene 365 días, pero cuando es bisiesto tiene 366. Entonces, algunos... Esa estaría en duda. Sí, porque algunos dicen que la fecha fue más bien un 6 de octubre. A mí me enseñaron que fue el 6 de octubre. Según lo que a mí me han enseñado, no sé cómo será, tal vez se han equivocado. Sí, pero normalmente nosotros celebramos el descubrimiento de América o el Día de la Raza el 12 de octubre, que es el día en que dicen que llegó. Pero actualmente los historiadores han ido verificando, son más meticulosos y demás, ¿no? Y dicen que no es exactamente el 12 de octubre, sino más bien es un poco antes, ¿no? Ya, por ejemplo, hay ciertas dudas, ¿no? Ahora, pero, profe, solamente hay 5 datos, falta uno. Ah, de veras, ¿no? Sí, falta uno. ¿Cuál sería el otro? Creo que el de las carabelas. No me acuerdo qué era, pero... No, porque habían 3 calaveras, eran la Pinta, la Niña y la Santa María. O sea, entonces, exacto. Sí, habían 3 carabelas, así que no es un error lo de las carabelas. Así que no puede ser ese dato. Te cuento lo del genovés antes de seguir, porque Nina está diciendo eso que es cierto, ¿sí? En Europa existen 7 lugares que reclaman el lugar donde nació Cristóbal Colón. O sea, hay un lugar que se llama Columbia, en Alemania, y dicen que Colón se llamaba Colón por Columbia, ¿no? Luego, en Génova hay una casa de Cristóbal Colón, pero también hay otra en Florencia. En Francia hay una casa que dicen que allí nació Cristóbal Colón, ¿no? Y en Suiza también hay una casa donde dicen que nació ahí Cristóbal Colón. O sea, es igual de dudoso que la fecha en la que llegó. Pues tiene 7 lugares de, no, acá nació. Y ahí hay una casa que es un museo que dice, esta es la casa de Colón. Y en todos los lados hay una casa de Colón. No es que haya tenido 7 casas, pero es que no se sabe dónde está. Ah, eso es cierto, sí nació, sí salió del puerto de Palos. Creo que es el único dato correcto. Ya, sí salió del puerto de Palos de Moguer. Existe el puerto, sí existen documentos de eso, ¿no? Pero entonces, a ver, que genovés es falso, ¿sí? O no es tan cierto, ¿no? Que fue a buscar América, también esto es falso. Que fue el primer europeo, también es falso, ¿sí? Esto podemos ponerlo en duda, quizás, ¿no? Pero, profesor, yo creo que el error sería el nuevo continente, porque él pensó que era otro continente, así que sería el nuevo continente. Ya, pero en todo caso... Porque sin darse cuenta, necesariamente él quería ir a Asia, pero terminó yendo a un nuevo continente que él no lo sabía,
hasta que falleció. Claro, exacto. Sí, pero en todo caso es el nuevo continente llamado América, ¿no? Podemos decirlo como todo, como si fuera un error, ¿no? Pero entonces tenemos 1, 2, 3, 4 errores. Faltarían 2, 1. Pero está el 12 de octubre. Claro, la fecha es 1. El nuevo continente llamado América, 2, que es genovés, 3, y que es el primer europeo, 4. Aún así faltan 2. El puerto de Palos sí es cierto, sí salió de allí. ¿Sabes qué nos han mentido a nosotros toda la vida? Es que eran 3 carabelas. Por eso eran 3 carabelas. No eran. Antes había dicho. Ajá, Creo que una no era una carabela. exacto. Pero Sí, sí. una no era una carabela, creo que era la Pinta o la Niña. Alguna de esas dos, pero la Santa María sí era una. Ya, te cuento, sí. Las 3 carabelas, Cierto. siempre nos han dicho que las 3 carabelas han sido la Niña, la Pinta y la Santa María, pero Exacto. creo que la Santa María era un barco en vez de una carabela. Dense cuenta que sí son 3 barcos, pero los 3 barcos no se llamaron carabelas. Las carabelas eran barcos pequeños y muy rápidos para explorar. Y un barco llamado nao era el barco más pesado, más lento, donde se llevaban todas las provisiones. Nao es un barco enorme, grande, como un barco insignia, en donde se ponían las provisiones y todo lo necesario, ahí va, como barco de carga. Y las carabelas eran barcos más pequeños que se adelantaban a explorar, ¿no? Entonces, sí eran 3 barcos, pero no eran 3 carabelas. Las carabelas eran la Niña y la Pinta, pero la Santa María era una nao. Así se llamaba el barco, nao. Entonces, ¿por qué nos dicen siempre que son 3 carabelas? Es que cuando tú tienes 6 años, y explicarte, porque esta historia te la cuentan desde los 6, 7 años, es bien difícil para explicarle a un niño o a una niña de 6 años una diferencia entre una carabela y una nao. ¿Sí? Entonces, por costumbre, se ha dicho que son 3 carabelas. Pero en realidad, hoy en día se sabe que una era un nao, que era un barco enorme, muy grande, y las otras eran 2 barcos pequeños llamados carabelas. ¿Sí? O sea, el error serían las 3 carabelas. Exacto. Sí fueron 3 barcos, pero no fueron 3 carabelas, fueron 2. Dense cuenta de que hay un ligero error ahí. La diferencia entre barco y carabela, ¿no? Es sustancial, porque uno puede decir, no, fueron 3 carabelas, y otro puede decir, no, no es cierto. A ver, les pongo un ejemplo, ¿ya? Hoy día, ¿qué día estamos? 9 de enero. 9 de enero del 2024. 4. Esa es la fecha. Es martes, ¿no es así? Sí. Sí. Y si yo le dijera que no es tan cierto, ¿en qué casos no es martes? ¿Por qué? ¿Por qué? Que 2024 es un año bisiesto. En el caso de que tal vez esté en un país con horario diferente. Exacto. En la India ya no es martes. ¿Qué? Porque en la India hay ¿Qué? 13 horas de adelanto, mientras que aquí en Perú son las 10 de la mañana, en la India son la 1 de la mañana del miércoles, ¿Cómo así? porque ellos están al otro lado del mundo. La Y diferencia de el sol sale en diferentes. Son diferentes tiempos. horas, pues. Sí, creo que sí, porque el sol va girando por el mundo, entonces hace que sea diferente hora cada... Claro, Año Nuevo, por ejemplo. No, es la Tierra la que gira en el sol, alrededor del sol. Y Como que el sol gira la Tierra. Claro, pero la idea es que gira, pues, ¿no? Ahora, dense cuenta en Año Nuevo, ¿qué ha pasado en Año Nuevo? En Año Bueno, lo que Nuevo, pasa es que Ha pasado fuegos artificiales. Hubieron países que celebraron antes que Perú. claro, y 7 de la otros que mañana celebraron están celebrando después Año de Perú. Nuevo. Y uno porque dice, o sea que estamos, como el año nuevo ya en India o en otros países han pasado, entonces es diferente día, claro. porque ahí ya es año nuevo y en Exacto. nuestro país no es año nuevo. Exacto, eso es lo que pasaba, pues. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, 8 de la mañana, no, 10 de la mañana, ya era Año Nuevo. Y ellos están celebrando y todo lo demás, y nosotros estábamos esperando hasta las 12, ¿no? Entonces, dense cuenta que las verdades que nos dicen son relativas. Las cosas que nosotros creemos que son ciertas,
habría que analizarlas porque no siempre son ciertas. Por ejemplo, esta historia de Cristóbal Colón, ya, así como nos la han contado, si uno la analiza, no es del todo cierto, tiene varios errores. Y cuando hablamos de debate, cada cosa que una persona diga, por más cierto que parezca, siempre tiene errores. Y ese es el juego del debate. Yo puedo explicar algo, pero en esa explicación yo puedo encontrar un error y poder discutirlo. Vamos por ahí, ¿no? No todas las cosas que nos dicen son del todo ciertas, pero todas las cosas que nosotros vemos podemos cuestionarlas. Esa es la idea. Dime, Ariana, porque falta una sola cosa. Profesor, pero si nosotros nos podemos cuestionar sobre esto, ¿por qué siempre nos habían dicho que el mundo, que la Tierra es redonda, si dicen que es achatado? Exacto. ¿Por qué? Porque es más fácil de explicarlo, pues. O sea, sí es cierto, pero es que es una cuestión de lenguaje. Es más fácil decir que es redonda a decir que es geoide. Porque después tengo que preguntar, ¿y qué es un geoide? Y tengo que explicar qué es un geoide. Profe, otro error creo que es como está escrito el nombre Cristóbal. No lleva tilde, acentuación, ¿no? Te cuento algo más, ¿sí? Porque acá dice 6 errores, pero en realidad son 7. Cristóbal Colón no es el nombre verdadero de Cristóbal Colón. ¿Qué? Sí. Sí, era como en inglés, ¿no? Christopher algo así. Sí. Cristóbal Colón no se llama Cristóbal Colón. Este es un nombre latinizado, o sea, adaptado al castellano. Su nombre real era Cristóforo Columbus. Y él no era un noble. Como no era un noble, él recibe su apellido de la ciudad donde vino. Por eso es que Alemania dice que la ciudad de Columbia es el lugar donde nació Colón. Es como Diego de Almagro. Diego de Almagro se llama de Almagro porque nació en la ciudad de Almagro, en España. No tiene apellido. Y Cristóforo, ¿no?, es el nombre italiano que él tenía. Ya. Entonces, tampoco es tan cierto que se llame así Cristóbal Colón, ¿sí? Su nombre correcto, si queremos ser exquisitos, es Cristóforo Columbus, ¿no? Entonces, otra cosa que también nos han dicho, que si nosotros la analizamos, no está cierta. Leonardo, dime. Bueno, esto es un poco random, pero creo que estamos aprendiendo más en la clase de debate historia que el propio debate. Tiene razón, en las clases nos enseñan que se llama Cristóbal Colón, no nos enseñan a detalle todo, solamente nos dicen, este es Cristóbal Colón. Talleres de historia 2024. Ahora, dense cuenta. Ahora sabemos más de historia. Ya, y la pregunta de nuestro amigo es cierta, o sea, es válida. Esto no parece debate, parece una clase de historia, pero dense cuenta de cómo las cosas que a nosotros nos dicen que parecen ciertas, si uno las analiza, no lo son tanto. Entonces, ¿cómo esto se enlaza con debate? Pues que en debate, las personas que te dicen, tú tienes que cuestionar lo que dicen. Tienes que determinar si son ciertas, si son posibles, y cómo es que tú puedes refutar o criticar eso. Cómo puedes cuestionarlo. Y ese es el ejercicio del debate, dicho sea de paso, ¿no? Nosotros debemos aprender a ver la realidad, ver lo que nos dicen, escuchar lo que nos dicen y cuestionarlo. Cuando nosotros cuestionamos, nos damos cuenta de eso, ¿sí? Bien, entonces con eso vamos a empezar. Ha sido un buen ejercicio.